Respetables hermanos y hermanas, también buenas tardes a los amigos que sintonizan mi programa de esta tarde a través de Mensaje para Salvación en mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Vamos a pedir como siempre la dirección de nuestro Señor y después daré las indicaciones del mensaje de esta tarde. Padre Celestial, gracias porque tú me permites una vez más el presentar otro mensaje de esta hermosa carta del apóstol Pablo a los hermanos en Colosas. Gracias, Señor, por ello, que sea un mensaje claro, sencillo, entendible para todos. Oramos pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Colosenses y estamos en la parte que corresponde a la acción de gracias del apóstol Pablo por los colosenses. Estamos estudiando el informe de Epafras que está comprendido en los versos 7 y 8 del capítulo 1. Hemos visto la parte primera, como lo habéis aprendido de Epafras, y ahora vamos a continuar hablando siempre de Epafras, refiriéndose a él como nuestro consiervo amado. Antes siempre les recuerdo que si usted desea que sea tomado en cuenta en nuestras oraciones que le vamos a nuestro Señor, puede escribirnos, manifestar su necesidad y nosotros con todo gusto le tomaremos en cuenta. Bueno, hablando de Epafras, o sea, viéndolo desde el punto de vista como el apóstol Pablo lo catalogó, diciendo nuestro consiervo amado. El amor especial que profesaba el apóstol Pablo a los cristianos y a los demás que trabajaban con él era el mismo amor que profesaba a Epafras. Él a menudo usó la palabra amado, que es la palabra en el griego agapetos, para referirse a sus colaboradores, entre los cuales se incluyen una diversidad de ellos. Me voy a referir a ellos para especial cuidado en esa palabra del amor o amado que él usa. Por ejemplo, en el caso de Epeneto, Romanos 16:5 dice: saludar también a la iglesia de su casa, saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Luego tenemos Amplias, Romanos 16:8, saludar a Amplias, amado mío en el Señor, dice. Tenemos a Estaquis, Romanos 16:9, saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. También tenemos a la hermana Pérsida, Romanos 16:12, saludar a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludar a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Luego pasémonos a 1 Corintios, en el capítulo 4, 17, refiriéndose a Timoteo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Luego en 2 Timoteo 1:2, a Timoteo, amado hijo,
Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Refiriéndose a Tíquico, Colosenses 4:7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. En Efesios 6:21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Onésimo, Colosenses 4:9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Lucas, refiriéndose a Lucas, ¿verdad? Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y luego refiriéndose a Filemón, Filemón verso 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Entonces nosotros vemos que al escribir a las diferentes congregaciones, él frecuentemente llamó amados a los miembros. Aun cuando Pablo no había estado en Roma, él no obstante se dirigió a los miembros de la iglesia en Roma como amados. Dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, vemos que al enviar saludos personales a gente que estaba en Roma, él indicó que conocía miembros de esa congregación. Él no usó amados en referencia a la iglesia de Colosas, probablemente porque no había conocido personalmente a muchos de ellos. Entonces podemos ver pues que en palabras del apóstol Pablo, Epafras era consiervo, usando pues la palabra sundulos, que es combinación de las palabras sun, que significa con, y dulos, que significa siervo. Epafras trabajó con el apóstol Pablo, que se consideraba a sí mismo siervo de Jesús, o sea, uno que no pertenecía a sí mismo, sino a Jesús. Él recordó a los corintios que esto se aplicaba igualmente a ellos. Dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, como miembros de la iglesia de Cristo que eran, ellos habían sido comprados con la sangre del Señor Jesucristo. Por eso dice en Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces nosotros podemos ver pues que el apóstol Pablo consideraba a Epafras no solo un esclavo de Jesús, sino también un compañero esclavo con quien él servía a Jesús. El Señor Jesucristo mencionó consiervos en un sentido no religioso en una de sus parábolas. Vamos a leer toda esta parábola porque en ella se usa mucho la palabra siervo y consiervo, y vamos a ver este juego, este significado que allí se presenta.
Vamos a Mateo 18, versos 28 al 33. Dice: pero saliendo aquel siervo, noten, aquel siervo, halló a uno de sus dos consiervos, noten, consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, noten otra vez lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de él? Entonces vemos pues que la única ocasión, además de esta en la que aparece la palabra consiervos en los escritos del apóstol Pablo, se aplica a Tíquico. Bueno, pasemos a otro aspecto, cómo es que el apóstol Pablo considera a Epafras, y dice de él que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Miren qué claro, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ahí está encerrado en el versículo 7. El apóstol Pablo escribió a Epafras como un fiel ministro. La expresión fiel es la palabra griega pistos, así como lo oye, pistos. Describe normalmente a alguien constante en el servicio, ya sea para la gente. Mateo 24:45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Luego vayamos a Mateo 25:21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lucas 12:42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? O fíjense bien que también se aplica para Dios. Dice en 1 Corintios 1:9, hablando de la palabra fiel, pues: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. También se aplica cuando se refiere a ser fiel a una persona. La palabra significa servicio dedicado, es decir, puede significar, cuando se refiere a ser fiel a una persona, la palabra significa servicio dedicado. También puede significar confiabilidad, como en la expresión palabra fiel. Miren lo que dice 1 Timoteo 1:15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y luego en 1 Timoteo 3:1, otra vez la frase combinada con la palabra, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En algunos casos, cuando da a entender la idea de ser fiel a Dios, se hace referencia a alguien que es cristiano. Por ejemplo,
En 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Nótese que estamos hablando pues de Epafras, que es un fiel ministro para vosotros. La palabra que se traduce por ministro es diferente de la que se traduce por consiervo, que se usa en el versículo 7. La palabra ministro aquí es la palabra griega diáconos. Significa una persona que sirve sumisamente. Eso es lo que es un ministro. Una persona que sirve sumisamente. Se usa para referirse a los que en general sirven o ministran a otros. En Mateo 20:26 dice: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Luego en Mateo 23:11: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y vemos también ejemplos tales como los siervos que tenemos en Mateo 22:13, donde dice: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En el Evangelio de Juan 2:5, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. En aplicación al gobierno, mire lo que dice en Romanos 13:4: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. También se aplica a aquellos que sirven a Dios. Dice en 2 Corintios 6:4: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Pero fíjense que también tiene una aplicación a aquellos que le sirven a Satanás. Estamos hablando de la palabra ministro, pues. Dice en 2 Corintios 11:15: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y luego también esta palabra ministro se aplica a los que sirven como diáconos. Dice en Filipenses 1:2: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pasémonos a 1 Timoteo 3:8 y 12. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. O sea, fíjense bien que estamos viendo el uso pues de la palabra ministro, uno que sirve en sujeción para los demás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? En vista de que el apóstol Pablo usó la misma palabra para referirse a sí mismo, miren lo que dice en Colosenses 1:23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, un servidor. Entonces,
no se puede sacar conclusión alguna en el sentido de que Epafras sirviera como diácono, pero él era un ministro servidor. Por eso aquí está diciendo que es un fiel ministro para vosotros. Estamos viendo que otra palabra griega de significado parecido es la palabra diaconia. La palabra diaconia que se traduce por ministerio, Jamás se usa para hacer referencia a la función de diácono. Fíjense bien, estoy hablando de la palabra diaconia, que se traduce por ministerio. Jamás se usa para hacer referencia a la función de los diáconos. Dice en Hechos 1:17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, o sea, en esta diaconia, pues. Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, o sea, en la diaconia, pues, de la palabra. También si vamos a Romanos 12:7, dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, desde el punto de vista del servir, pues. ¿Dónde se traduce? Pues se traduce en formas de esta palabra por servicio y también por servir. Epafras apoyaba al apóstol Pablo en su obra como un siervo fiel de Cristo. Eso es una realidad. Al ayudar al apóstol Pablo, también ayudaba a aquellos a quienes éste les predicaba, porque eso es lo que se tiene que entender cuando en el campo de hacer la obra del Señor dentro de la iglesia y para la iglesia, y cuando se forma un equipo, es precisamente en apoyo de los unos para con los otros. Entonces, al ayudar, por eso repito, al apóstol Pablo, también ayudaba a aquellos a quienes éste predicaba. Entonces, se puede concluir pues que Epafras ayudó a Pablo en dar a conocer el Evangelio, beneficiando la obra del apóstol y a los que oyeron predicar. Sí, entonces nosotros tenemos que ver bien esta situación que aquí se nos presenta en cuanto al servicio. Yo voy a hacer la primera pausa para dedicarnos, hermanos, a la oración. Vamos a llegar ante nuestro Padre Celestial para poner en sus manos nuestras necesidades que elevamos a nuestro Señor. Nuestro Padre Celestial, llegamos ante tu divina presencia a través de nuestra oración que hoy te presentamos por medio de este programa. Estamos orando por nuestro hermano Luis Antonio Hurtado, que pide oración por él y por su esposa Blanca, por Silviano y Martín Cantorán, por salud. Señor, tómalos en cuenta y tú ayúdales a cada uno de ellos. También estamos orando por el hermano Héctor de la República de México, quien es uno de los editores del Alumbrador Cristiano, que hoy día nos comunicó que falleció su madre. Deseamos para nuestro hermano Héctor mucha fortaleza. También estamos orando por la hermana Carmen González, que ha sido fracturada del fémur.
de su fémur. Por la hermana Francisca Ayala, que tiene un coágulo de sangre en su pulmón. Por la hermana Eloísa Reyes, que está recuperándose del COVID. Por el hermano Jefferson Guerrero, que ha dejado la iglesia allí en Bogotá, Colombia. Que le ayude, Señor, a reflexionar y que vuelva a tu camino. Por el hermano Francisco Contreras, que está muy delicado de salud. También oramos por el hermano Jorge Cantarero, que recientemente fue operado de uno de sus ojos. Por la hermana Ana Karina Ruiz, que está con un tumor en un pulmón. Oramos también por la hermana Reina Rivera, con cálculos en uno de sus riñones. También estamos orando por los siguientes hermanos que están siendo tratados de diálisis. Nuestro hermano Manuel de Jesús Azucena, el hermano Teléforo Rodela, el hermano Ulises Morán, el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela. Ayúdale, Señor, en su tratamiento. También en tus manos ponemos a los matrimonios cristianos, asimismo por todos los niños del mundo, por las viudas, por los huérfanos. Y estamos orando, Señor, por la paz en Ucrania. Que bendigas a toda esta nación, que bendigas a toda la hermandad. Oramos también por el hermano Jonathan, que mañana tiene la audiencia y que le den su completa libertad. Oramos también por la hermana Nicolasa Álvarez, que pide fortaleza también por el fallecimiento de su mamá. Señor, en tus manos ponemos a todos estos hermanos, hermanas, y también, como siempre, sigo pidiéndote por mi salud, por mi sanidad en cuanto al dolor que estoy padeciendo del nervio ciático. Padre Celestial, oramos muy confiadamente y con la plena certeza de que tú nos oyes, porque lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, siguiendo con esta situación de Epafras, el informe de Epafras, vamos a ver la última parte que corresponde a esta situación de Epafras. ¿Cuál es esa última parte? Bueno, el apóstol Pablo, refiriéndose a él también en el versículo 8, dice: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Se lo repito, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Fue a través de Epafras que los colosenses llegaron a conocer la gracia de Dios. Él no solo les enseñó, sino que también llevó de regreso un informe positivo relacionado precisamente con ellos, un informe positivo relacionado con ellos. El informe que dio Epafras al apóstol Pablo y a Timoteo incluía el amor y el crecimiento espiritual de los colosenses. Solo unos versículos antes, cuando estudiamos el verso 4 de este capítulo 1, dice que habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, Pablo
los había elogiado por el amor de ellos por todos los santos. Ahora revelaba la fuente de su información, y esa fuente precisamente es el informe de Epafras. Al referirse al amor en el espíritu de los colosenses, se refería el apóstol Pablo al Espíritu Santo. Bueno, la mayoría de los traductores consignan con mayúscula inicial la palabra espíritu, que es la palabra pneuma en el idioma griego. En el versículo 8 dice: quien también nos ha declarado vuestro amor en el espíritu, lo cual significa que ellos creen que el apóstol Pablo se estaba refiriendo al Espíritu Santo. En Colosenses 2:5 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Aquí pues se usa el artículo el en el idioma griego. La Nueva Versión Internacional traduce Colosenses 2:5 por en espíritu, mientras que en la versión del Rey Santiago se lee en el espíritu. Se cree pues que la referencia es al espíritu del apóstol Pablo. Estos dos son los únicos pasajes en los que aparece pneuma en Colosenses. Si lo que se estaba dando a entender en el versículo 8 no era el Espíritu Santo, entonces el apóstol Pablo no mencionó el Espíritu Santo en esta carta. Ahora, eso no quiere decir que lo ignoró en ningún momento, porque lo que escribió y toda su obra era precisamente guiada por el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo se refería al Espíritu Santo en sus cartas, el texto del idioma griego muestra que Pablo por lo general calificó la palabra espíritu con el adjetivo santo, o sea, le agregaba pues la palabra santo, el adjetivo calificativo, el adjetivo santo. Dice en Romanos 5:5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Luego vamos a leer una serie de versículos donde se hace referencia a la mención del Espíritu Santo. Dice en Romanos 9:1: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O también el Espíritu Santo precedió espíritu con un artículo. Mire en Romanos 2:29: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Luego nos pasamos a Romanos 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Luego en Gálatas 3:2: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Evidentemente se está refiriendo a que si recibieron el Espíritu Santo. ¿Ve? Luego en Gálatas 5:22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe. Sin embargo, él no siempre fue consecuente con el uso del artículo. Por ejemplo, si comparamos Efesios 3:5, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y Efesios 4:4 nos dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, ¿qué vemos? Que por esta razón los traductores deben ejercer su propio criterio en los casos que no se usa precisamente el artículo. Aunque hay quienes mantienen que esto, o sea, el verso 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, significa sencillamente amor espiritual, sin referencia alguna al Espíritu Santo. Esta opinión, pues podemos decir, es contraria al hecho de que en pasajes tales como Romanos 15:30, donde nos dice: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Luego en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu, ya lo hemos leído, es amor, gozo, paz. Y luego en Efesios 3:16 y 17, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces, al amor cristiano, pues, se le considera sin duda alguna como fruto del Espíritu Santo que mora en el creyente. Si fue al Espíritu Santo a quien Pablo se refirió en el versículo 8, entonces podemos concluir que él consideraba que los colosenses estaban en consonancia, pues, con los atributos del Espíritu. Ellos poseían precisamente el fruto del Espíritu, el cual incluye el amor. Por eso dice en Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En vista, pues, de que en el texto griego no hay artículos antes de espíritu, Pablo puede haber dado a entender la expresión en espíritu, el espíritu humano, en lugar de Espíritu Santo. La mayoría de las traducciones más conocidas consignan en espíritu. Otras han traducido la frase por amor en espíritu y otras por vuestro afecto espiritual. Yo voy a terminar diciendo lo siguiente: si lo que el apóstol Pablo dio a entender fue la expresión en espíritu, entonces el significado es el mismo que le da Jesús en el uso que hace de la palabra espíritu en el contexto de adoración de Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, pues. Entonces vemos claramente, pues, que el significado sería entonces que el amor de ellos no era simplemente una manifestación externa, sino más bien un amor, pues, que emanaba precisamente de la profundidad del espíritu humano. Este significado, pues,
indicaría la sinceridad del amor de ellos. Con la ayuda de nuestro Señor vamos a continuar, ya sería la última clase que sería la parte novena que estaríamos viendo de esta serie de acción de gracias de Pablo por los colosenses. En esta clase que, si Dios nos permite, para el siguiente lunes, vamos a estar viendo las aplicaciones que se dan. Esas aplicaciones que se dan, pues las vamos a ver como una conclusión de todo lo que hemos venido estudiando. Vamos a terminar siempre con una oración. Siempre agradezco la gentil presencia de ustedes y el apoyo a todos estos programas, el apoyo a estos mensajes que el Señor me permite presentarles. De manera pues que la invitación queda para ustedes para el lunes 28 de marzo, año 2022. Oremos a nuestro Padre Celestial. La hermana Padre Celestial, la hermana Gladys Monge pide por su madre, también por Claudia Verónica, que está limpia de cáncer, en agradecimiento. Que la gloria sea para nuestro Dios. Gracias, Señor, por ello. Padre Celestial, también siempre estamos orando por la paz del mundo, por la paz que necesita este mundo, por todos los gobernantes, que sean honestos, que sean sinceros y que desarrollen un buen trabajo para las personas de cada nación a quien ellos sirven. Gracias, Señor, por todo. Agradecemos que nos permites difundir tu divina palabra a través de estos medios. Todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.